Perfecto. Ya teniendo las asesorías asignadas, vamos a comenzar. Esto comienza aquí. Perfecto. Miren, aquí varios de ustedes, o algunos de ustedes ya conoce este documento, pero he generado información nueva para que los siga ayudando en el tema del posicionamiento de cómo se interpreta. Cuando uno va a campo, cuando uno aplica instrumentos, los instrumentos tienen que estar, digamos, de alguna manera tienen que tener la información suficiente para que mi trabajo a nivel de interpretación y de análisis sea consistente. Por ello es necesario que la información siempre se presente ordenada. Si la información no se presenta ordenada, ahí comienzan los vacíos. Voy a irme a la segunda parte para que luego retornemos aquí, ¿ya? Miren, voy a irme es aquí, aquí. Esto desde aquí es nuevo. Desde aquí es nuevo. Miren, vamos a leer un título que dice Análisis del modelo de planificación participativa y organizada para la gestión del medio ambiente en comunidades campesinas andinas de los páramos del distrito de Pacaypampa, provincia de Ayabaca, región Piura. Luego ponen el caso de la Asociación de Agricultores Conservacionistas de los Bosques Páramo y Neblina del predio de San Juan, Acobospa. Miren, normalmente la direccionalidad, la relación entre el título y la pregunta general es directa. No es que se tenga que redactar exactamente igual, no es que se tenga que redactar exactamente igual, pero cuando un jurado lee la tesis como jurado, va a querer encontrar elementos que aparezcan aquí, que se tienen que visualizar aquí. Si yo estoy colocando aquí algunos componentes claves, pongo un ejemplo, como la gestión del medio ambiente, aquí también debería haber la gestión del medio ambiente. Tienen que tener mucho cuidado en este proceso de ir precisando la información, porque a veces el alumno pone títulos un poco llamativos, un poco rimbombantes, un poco con términos que si bien es cierto, los pueden colocar siempre y cuando estas variables, estos procesos, tienen que aparecer en mis hallazgos. Si eso no aparece en mis hallazgos, ahí hay un primer vacío. Y para que aparezcan en mis hallazgos, estos variables, estos procesos tienen que aparecer tanto en la pregunta general como en las preguntas específicas. Ojo con ese detalle. Ojo, porque ya vamos a comenzar a analizar, ya vamos a comenzar a interpretar. Entonces, una investigación es un poco de ida y vuelta. Es cierto, ustedes tuvieron un planteamiento del problema, ubicaron con claridad sus preguntas, ubicaron con claridad sus objetivos, precisaron su título, precisaron las variables, pero ahora me toca el trabajo de campo. Y cuando nosotros miramos el trabajo de campo, miramos desde el propio título. Cuando revisamos la tesis cuando revisamos la tesis como jurados, vamos mirando qué colocó el alumno en su título, qué información tienen en sus preguntas, qué información tienen en sus objetivos. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque vamos a mirar la consistencia que van a ver en los hallazgos y si esa información de los hallazgos responden o no a lo que el alumno propuso aquí. Si el alumno desde el propio título me propuso que se va a enfocar en el caso de una asociación, pero está poniendo como referencia al modelo de planificación, esta información tiene que aparecer en los hallazgos. Así yo me esté enfocando en un caso específico, en una asociación de agricultores conservacionistas de los bosques. Pero esta asociación está trabajando en el marco de estos procesos, del modelo de planificación, donde además se va a mirar si fue participativa y organizada para lograr la gestión del medio ambiente. Si yo ya esto presenté en mi título y si esto no hay en mis hallazgos, a nivel de interpretación ya hay un primer vacío. Porque ustedes de repente le pueden decir al profesor, sí, pero yo me concentré en el caso de la Asociación de Agricultores y mis preguntas estaban acá muy bien definidas. Pero ojo, ¿estás abordando en tus hallazgos también el tema de la gestión del medio ambiente? Es más, hay un jurado que se concentra mucho cuando el alumno dice, por ejemplo, planificación participativa. Lo va a querer encontrar en el marco teórico, en la parte de conceptos. Encontró gestión del medio ambiente, lo va a querer encontrar como enfoque o como concepto en el marco teórico. Y a veces en la sustentación les pregunta, ¿y qué es para ti gestión?
¿Qué es para ti gestión del medio ambiente? Ojo, señores, con esos detalles, que de repente se me pasó a mí o le pasó al anterior asesor de tesis que tenían y no les observaron esto. Estamos todavía en este proceso de pulir, de mejorar, de complementar y de fortalecer su tesis. Entonces, cuando volvamos a revisar lo que tenemos como título, como preguntas, y vamos encontrando conceptos que posiblemente no los ubiqué en mi planteamiento perdón, en mi marco teórico, este es el momento para poderlos incluir. Dicho esto, voy aquí para el caso de esta tesis, el título puede quedar siempre y cuando esta información haya en el trabajo de campo o se puede precisar este título mirando la pregunta, que también pudo haber sido, o que también pudo haber sido el título, análisis de los factores que influyeron, vamos cambiando un poquito la redacción, porque ya es investigación finalizada porque influyeron en el desarrollo de la Asociación de Agricultores, tal, tal, tal. Entonces, claro, se dan cuenta, y entonces ya cuando comienza a revisar el jurado va a decir, ah, mire este título, está relacionado de manera directa con la pregunta. ¿Se dan cuenta? Ojo, dejo aquí este detalle, cuando lo vuelvan a mirar todos, tienen que escuchar también la grabación para que vean la relevancia de la información que estoy compartiendo. Una vez que tenemos ubicada la pregunta y las preguntas específicas con algunos de ustedes, hemos sido, inclusive teniendo tesis finalizadas o tesis bastante avanzadas, hemos ido precisando las preguntas y también hemos ido precisando las variables. Ojo, las variables. Aquí yo ponía como referencia y decía, claro, en este título, perdón, en esta pregunta general, que encontrábamos. Yo hacía preguntas, ¿no? ¿Hay relación directa entre el título y la pregunta general? En ambos puntos aparecen las mismas variables. Cuando digo puntos me refiero al título que proponía el alumno con la pregunta general. Y yo luego sacaba del título general que había planteado, sacaba los momentos y procesos que son claves, ¿no? Modelo de planificación participativa y organizada, gestión del medio ambiente en comunidades campesinas, pero además tenía que hablarse de la Asociación de Agricultores. Estos tres momentos que aparecen en el título inicial, que es este de aquí, tienen que estar explicados y contemplados e incluidos en algún momento de su capítulo 4 que es de los hallazgos. Entonces lo he tratado, digamos, de desmenuzar para que puedan comprender la relevancia de este tipo de información. Cuando tenemos ya las preguntas específicas de tesis y todos tienen ya las variables, esto es central, porque para yo poder organizar mi trabajo de campo, tengo que tener a la variable muy bien ubicada. Tengo que tener a la variable muy bien ubicada. Deme un segundo, por favor, un momento. Menos de un minuto, un segundo. Ya está. Entonces, muchas veces dice, profesor, yo tengo la información de campo, pero no sé cómo organizarla, no sé cómo presentarla. Entonces, una primera forma de presentar la información de manera ordenada es considerando las variables. Ojo, es considerando las variables. Entonces, para la primera pregunta de este ejemplo que estamos viendo, donde decía, ¿no? ¿Qué factores han contribuido a que los socios de la asociación logren un importante crecimiento económico? La variable central es el crecimiento económico de los socios. Pero lo va a tener que relacionar, ojo, lo va a tener que relacionar en el marco de este modelo de planificación organizada y en el marco de esta gestión del medio ambiente, porque esto de alguna manera le da todos los alcances para que se dé un crecimiento económico de los socios de la Asociación de Agricultores.
Entonces, el centro va a estar en el tema del crecimiento a nivel económico. Ahora, ojo con este detalle. Esto que estoy resaltando aquí es la variable. Pero y entonces el alumno podría colocar junto a esta variable una dimensión clave. Ojo, voy a empezar a redactar y para que luego lo vuelvan a revisar tienen que escuchar el video. Van a aparecer una dimensión clave. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con dimensión clave? Que de repente el alumno me dice, para yo poder explicar el crecimiento económico, primero tengo que ver qué pasó para que ellos crezcan a nivel de crecimiento económico. Y de repente me dice, profesor, ha habido un momento donde ellos han tenido un fortalecimiento de capacidades. Un ejemplo, ¿ah? Fortalecimiento de capacidades. Entonces, capacitaron, mejoraron sus competencias, sus destrezas, sus habilidades de la asociación de conservacionistas. Pero de repente, en un segundo momento, les dieron un capital semilla. Ojo, es un ejemplo. Les dieron un capital semilla. Capital semilla. Y ya con el proyecto, con el programa, con el plan, con la intervención que fortaleció las capacidades de los productores, que les dieron un capital semilla, ahí vamos a ver si esto les permitió o no tener un crecimiento económico. Porque para poder demostrar los factores del crecimiento económico, tengo que ver qué pasó, qué facilitó, qué factores intervinieron para que haya un crecimiento económico. Este pudo haber sido un factor, este pudo haber sido otro factor, o de repente la articulación de ellos pudo haber sido otro factor, o el hecho de que tengan o que contengan, no sé, la infraestructura, el material, la maquinaria, el insumo, la semilla, no sé, también pudo haber sido otro factor. Entonces, hay que hablar en algún momento de los factores, porque acá claramente dice los factores que ya formarían parte de las dimensiones claves, que podrían ser estos, ojo, es un ejemplo, que podrían ser estos, y cuando yo empiezo a explicar de esto, ahí recién yo ya voy a empezar a determinar si estos factores permitieron o no que los agricultores logren tener un crecimiento a nivel económico. ¿Sí? ¿Se entiende, señores? Uy, perdón. ¿Se entiende, señores? ¿Están ahí o se han ido a Sí, desayunar? profesor, sí. Sí, profesor, estamos aquí, estamos atentos a lo que está indicando. Perfecto. Miren, miren la importancia. Esto no aparecía, solamente aparecía como variable esta. Si yo reviso la forma de cómo está redactada mi pregunta, la variable directa que he encontrado es el crecimiento económico, porque dice qué factores han contribuido a que los socios logren un importante crecimiento económico. Entonces, mi mirada va a estar en el crecimiento económico. Pero yo no voy a ir de frente, voy a hablar, sí, con la investigación se logra determinar que los socios lograron crecer económicamente a nivel X. Primero explicaré qué pasó o qué factores se tuvieron que dar para que haya ese crecimiento económico. Y yo sobre la intervención estoy intentando poner como ejemplo, digo, posiblemente algunos factores que facilitaron el crecimiento fue de repente una etapa de fortalecimiento de capacidades, una etapa de acompañamiento, de asistencia técnica, un tema de capital semilla. Esos podrían haber sido o podrían ser algunos de los factores. Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí donde dice, sí, hubo capital semilla, hubo fortalecimiento de capacidades, hubo articulación de actores, hubo seguimiento, o sea, agarremos dos o tres claves, no nos concentremos en un montón de factores porque nos podríamos ir por las ramas, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. En algún momento se pueden complementar dos factores, sí, pero hay que ver los factores más grandes que han contribuido al crecimiento económico en este caso. Entonces, ya con esto, ojo, miren, entonces ya con esto, si yo tengo esta información de aquí, tengo mi pregunta y tengo mis variables, estas variables las tendríamos que ordenar, las tendríamos que ordenar para presentar mis hallazgos. Si el dueño de esta investigación me dice, sí, sí, profesor, en realidad hemos tenido dos factores claves que han sido el fortalecimiento de capacidades, el capital semilla, que han permitido el crecimiento económico. Perfecto. Entonces, vamos a a ordenarlos. Colocamos aquí. Tienen, tienen que ordenar sus hallazgos.
Y una forma es, coloco primero aquí, fortalecimiento de capacidades, capital semilla. Y como producto de esto, ahí recién hablo yo de crecimiento económico. Ojo, este detalle. Ahora, de repente el dueño de la tesis me dice, no, profesor, pero yo encuentro que yo lo podría presentar, podría explicar más bien que este crecimiento se dio a raíz de esto, como quieran. Lo que quiero que me entiendan, por favor, es de que cuando ustedes organicen su información de campo, tiene que estar ordenada y que cuando un lector, sea cual fuere, su jurado, su asesor o cualquier otro lector, tiene que comprender la información. Y para poder comprender la información, esta tiene que estar concatenada, ordenada y sobre todo conectada. No puede ver información separada. ¿Por qué yo no estoy colocando acá, por ejemplo, miren, yo no podría hacer esto. Yo no podría hablar primero aquí de capital semilla. Primero, ¿por qué? Porque de repente el programa decía, yo no te voy a dar el capital semilla primero, primero voy a mejorar tus conocimientos. Cuando ya me demostraste que tú tienes el terreno, tienes la capacidad, el tiempo, ya has mejorado, has cumplido, te voy a dar el capital semilla. Entonces el capital semilla entra como en un segundo momento. Y ya con mi conocimiento mejorado, ya con mi capital semilla, voy a ver si estos factores me permitieron o no tener un crecimiento económico. Por eso es importantísimo, señores, que tengan la claridad de cómo concatenan, cómo organizan, cómo ordenan su información. Es como cuando alguien lee un cuento. Uno lee un cuento y tú no te puedes saltar momentos. Tú no puedes ir de atrás para adelante. Tú vas leyendo para poder comprender, vas pasando de un momento al otro momento al otro momento. Y ahí es donde se logra comprender la información que están colocando. En esta segunda pregunta, donde dice en qué roles, perdón, en qué medida los roles de los integrantes y las funciones de la asociación han contribuido al crecimiento económico y ambiental de las comunidades campesinas. Entonces, ubico de manera rápida roles de los integrantes, funciones de la asociación. Pero luego, ojo, pero luego miramos bien la pregunta y dice, ¿en qué medida los roles y las funciones, ojo, han contribuido al crecimiento económico? ¿En qué medida los roles y las funciones han contribuido al crecimiento económico? Entonces yo puedo hablar de los roles, puedo hablar de las funciones, pero tendré que dejar bien claro estos dos momentos. Ojo, ya como hallazgo, crecimiento económico de las comunidades campesinas a partir de los roles de los integrantes, crecimiento ambiental de las comunidades campesinas a partir de los roles y las funciones de la asociación. Yo no podría, ojo con este detalle para todos, porque he visto que algunos tienen así preguntas compuestas. No podría hablar de roles y funciones a la vez, perdón, de los integrantes y de la asociación, porque es posible que el nivel de crecimiento y de cumplimiento sea diferente. Para roles, por ejemplo, para autores como John Ivancevich, los roles y las funciones no son lo mismo. Pueden ver roles interpersonales incluso y pueden ver funciones que están relacionadas a lo que tiene que cumplir. Entonces hay que entender muy bien qué estamos entendiendo. Hay que dar, mejor dicho, hay que establecer muy bien qué estamos dando, o qué estamos comprendiendo como roles y qué estamos comprendiendo como funciones. Ojo. Entonces, aquí hago el detalle y luego yo ya a nivel de hallazgos tengo que tener estos dos momentos. Más abajo vamos a mirar cómo este se va a convertir en mi título, y estos se van a convertir en mis subtítulos. Más adelante vamos a ver cómo se convierte en mi título y en mis subtítulos. Entonces, si esto está de manera ordenada y estos van a ser mis subtítulos, cada uno de estos puntos va a tener que tener información. Yo voy a llenar, complementar esta información y cuando yo lea de manera ordenada esta información, se supone que toda esta data debe de responder a esta pregunta. Si la pregunta me dice en qué medida los roles y funciones contribuyeron al crecimiento, hablaré sobre los roles que tenían que cumplir, las funciones que tuvieron que desarrollar, cómo se dio el crecimiento y si ese crecimiento, si ese rol y si esa función permitió o no el crecimiento el crecimiento económico y ambiental de las comunidades campesinas. Lo mismo va
en la pregunta 3 para este ejemplo que estamos tomando, ¿cuáles han sido los principales retos y limitaciones? Ojo, retos y limitaciones. Ahora, ¿por qué está resaltado esto aquí? Porque la pregunta obvia algo que de repente desde la mirada del tesista se podría entender. Es decir, ¿cuáles han sido los principales retos y limitaciones de la experiencia organizacional empresarial que han tenido que superar los productores de la Asociación de las Comunidades Campesinas? Ya, pero retos y limitaciones en función a qué? Retos y limitaciones en función a qué. Un reto para lograr el crecimiento económico y ambiental, una limitación para lograr el crecimiento económico y ambiental. No aparecía en la pregunta, pero como yo lo encontré en las otras dos preguntas y como todo tiene que estar relacionado, dije, primera variable, retos de la experiencia organizacional empresarial de los productores. De las comunidades campesinas. La segunda variable, limitaciones que han tenido que superar los productores para lograr su crecimiento económico y ambiental. Entonces, señores, con estos aportes que estoy dando, ustedes también pueden precisar su variable, la pueden complementar, la pueden acotar o la pueden, digamos, hagan notar de que estos subtítulos que en su momento se van a presentar van a responder a la pregunta de tesis. Dicho esto, teniendo la claridad de cómo si mi título se conecta o no con mi pregunta general, la claridad de las preguntas y las variables, porque si yo al tener la pregunta y las variables ya sé cómo voy a presentar mis hallazgos. Paso al capítulo 4. En el capítulo 4, vamos a bajarlo acá para que se pueda comprender mejor. Este es obviamente mi título, ¿no es cierto? Yo presento primero al objetivo general. Hay que copiar el objetivo general a manera de introducción. Yo no voy a presentar de frente el hallazgo. Yo voy a hacer una introducción que más o menos explique de qué trata mi investigación. Y en el objetivo general, ustedes tienen de manera, digamos, integral lo que quieren, lo que están identificando, lo que han querido demostrar a través de sus preguntas de tesis, cómo lo han hecho y cuál es el objetivo de esto. O sea, ¿qué voy a hacer yo con estos hallazgos? Eso aparece en todos los objetivos generales que ustedes tienen, que lo han puntualizado conmigo, que lo han mejorado conmigo, en todos aparece. Entonces, copian aquí el objetivo general, si quieren lo pueden explicar un poco, lo pueden precisar, lo pueden complementar, máximo en un párrafo, nada más. Luego de que explican el objetivo general que va a servir a manera de introducción, van a hacer mención de que la información de campo la van a presentar a través de lineamientos y que cada lineamiento corresponde a cada pregunta de tesis. Entonces, si mi pregunta de tesis uno es ¿qué factores han contribuido a que los socios de la asociación tengan un importante crecimiento económico? Mi título será factores que han contribuido a que los socios de la asociación es el mismo. Puede haber algún detalle que por ahí cambie a nivel de presentación, porque sí, sí cambia en algunos casos. Entonces, pero esa es mi pregunta y mi primer lineamiento será este. Es directo. Y siempre se presenta, o por lo menos yo recomiendo que se presente en mayúsculas, porque es un poco para hacer notar al jurado, ojo, mi trabajo de campo lo tengo en tres momentos y cada momento corresponde a cada pregunta de tesis. Entonces, luego de que presento el objetivo general, luego de que hago la mención de que voy a presentar mis hallazgos en función a tres lineamientos y que cada uno corresponde a la pregunta de tesis, pueden presentar finalmente en esta página el perfil del entrevistado. El perfil del entrevistado solamente es en un cuadro muy sencillo, con datos muy puntuales de los sujetos de derecho, solo de los sujetos de derecho. ¿Cuántos son? ¿Cuántos han sido hombres? ¿Cuántos han sido mujeres? Su grado de instrucción, su ocupación. Y dependiendo del tipo de iniciativa, algunas preguntas complementarias, como por ejemplo, año desde que forma parte de la asociación, año desde que forma parte del programa, año desde que asumió el cargo de líder comunal, no sé, algunos datos que nos sirvan antes de mirar los hallazgos, algunas características de las personas entrevistadas.
Nivel socioeconómico al que pertenece, pobre, muy pobre, o zona en la que vive, rural o urbana, o semirural y urbana. O sea, algún dato muy puntual. Ojo, acá no hay que desarrollar, acá no hay que explicar. Eso es muy chiquito. Porque estos datos de, digamos, de manera detallada, a nivel de contexto de la zona, aparecen en su marco teórico. En el diagnóstico situacional, perdón, en el capítulo 3 que es en el tema de la metodología, cuando han hablado de la fuente, ahí están diciendo quiénes son. Pero aquí, adicionalmente, podemos hablar algunos datos sobre la persona. Su edad, su sexo, desde cuándo forma parte del programa, grado de instrucción, datos muy puntuales que no se van a detallar ni explicar ahí, solo se presentan los datos. Esto podría ser en una página que va a servir a manera de introducción. Ya en la siguiente página yo voy a comenzar con este primer título que hace referencia a mi pregunta de tesis 1. Entonces será 4.1. ¿Por qué 4.1? Porque es el capítulo 4 de los hallazgos. Por eso comienza con el 4.1. Aquí siempre a manera de introducción, ojo, a manera de introducción, cada uno de ustedes va a empezar a explicar, y acá se dice, van a explicar en un párrafo por qué quieren conocer los factores que han contribuido al tema del crecimiento económico. Esto más allá de los hallazgos, sin mirar los hallazgos. Es como que ustedes empezaron a hacer una primera planificación de su tesis y de repente le dicen al profesor, mira, a mí me interesa conocer los hallazgos, los factores porque me he dado cuenta que la asociación en una primera etapa no lograban posicionar su producto, lo que lograban como ingreso no les permitía mejorar o satisfacer sus necesidades básicas, el nivel de pobreza se mantenía en ellos, no tenían cómo mandar a sus hijos a mejores escuelas, a mejores colegios, no había esa posibilidad, ni siquiera poderse atender a nivel de salud, y nos hemos dado cuenta que a partir de que están asociados o de que forman parte de la asociación, ahora pueden vender de manera conjunta sus productos y por lo tanto sus ingresos han mejorado. Miren, miren lo que estoy mencionando. Entonces he hecho una primera asociación, pero ahora voy a demostrar a partir de esa primera apreciación qué tuvo que pasar para que se dé ese crecimiento económico. Entonces, este primer párrafo es desde la mirada de ustedes, porque ya estamos en redacción, es desde la mirada de ustedes, de un poco cómo introducir al lector el interés de ustedes sobre la pregunta que están planteando, que era esta. Por si acaso, si algo no se va comprendiendo, ustedes me pueden, por favor, hacer consultas. Entonces, tengo mi título y tengo el primer párrafo. Ahora, luego de que hago esta primera introducción, ahí viene un primer subtítulo que ese primer subtítulo, ¿cuál sería? O la variable que miramos hace un momento, que tendría la numeración de 4.1.1, o la dimensión clave, que en este caso, mirando el ejemplo que hace un momento revisábamos y decíamos, de repente uno de los factores fue el tema del fortalecimiento de capacidades, y de repente acá podría, o pudo haber sido 4.1, fortalecimiento de capacidad, perdón. Fortalecimiento de capacidades de los socios, de los socios. Y luego, como explicaba hace un momento, de repente estos socios recibieron capital semilla, capital semilla. Y luego viene ya demostrar el tema del crecimiento económico, si hubo o no hubo, a partir de estos factores que intervinieron o que se dieron, o que facilitaron a los socios, ¿no? De la Asociación de Agricultores. Entonces, mi título, una introducción, y luego comienzo a presentar los subtítulos que serían las variables o en algunos casos, además de las variables, algunas dimensiones claves. Entonces, esta información tiene que estar organizada y ordenada para que cuando tengamos la lectura de cada uno de estos momentos, esta información debe dar pie a esta información y en su conjunto a este tercer momento. Dicho esto, dicho esto, cuando yo tengo un primer subtítulo, hago lo mismo que hice aquí. ¿Qué hice aquí? Tuve mi pregunta general, perdón, mi pregunta específica
hice una primera apreciación sobre la importancia de conocer estos factores y aquí hago lo mismo. Si mi primer punto es fortalecimiento de capacidades, hablaré sobre, sobre la importancia de conocer el tema de las capacidades. El tema de las capacidades desarrolladas, en este caso de los socios. Por eso les decía, no presenten la información de campo de manera directa. Al igual que los puntos anteriores, hay que hablar o hay que hacer una introducción. Ahora, debajo de la introducción, que van a hacer a cada uno de estos puntos, es ahí ya donde se empieza a presentar el tema de la tabla, el gráfico, la barra o la información de campo que tienen. Entonces, pero ¿qué pasa si me dicen, profesor, yo me concentré en el crecimiento? Miren, por favor, escuchen bien esto que voy a mencionar. Yo me concentré en mi investigación en el tema económico, pero no hice preguntas, digamos, muy consistentes sobre el tema de fortalecimiento de capacidades, pero sí tengo alguna data, pero sí tengo alguna data. Entonces, la información que va a ir en una tabla, ya sea de hablar de esta variable o de esta otra variable, ustedes tienen que hacer notar que esa data que coloquen en una tabla, en un gráfico, en una barra, ayude a explicar, ayude a comprender la respuesta que ustedes van a dar con lo que recogieron de campo a la pregunta de tesis. Que la pregunta estaba redactada de una manera, ¿la puedo cambiar yo en mi tabla? Por supuesto que sí, porque lo que me interesa a mí es el hallazgo. Lo que me interesa a mí es el hallazgo. En algún momento voy a retornar a esto que estoy hablando sobre la tabla para que lo comprendamos mejor. Entonces, presento mi subtítulo, le hago una introducción y luego presento a la data. ¿Qué coloco yo aquí? Importante. Esta primera data es un párrafo, esta primera data en un párrafo ayudará a comprender su interés, pero ya en la redacción será clave para hacer notar, por ejemplo, la realidad de la zona. Aquí ya se puede empezar a colocar algunos datos de su diagnóstico situacional, que es el primer punto de su marco teórico, donde hablaban el acceso, el empleo, la salud, la demografía, o sea, algún dato del marco teórico, que haga notar, o que se puede incluir en alguno de estos momentos. Recuerden que toda o parte de la información del marco teórico y de las fuentes secundarias, es decir, de los informes, de los estudios, de los reportes, de las sistematizaciones, de la propia intervención, se tienen que incluir en la redacción. Entonces, más allá de que estén bien ubicadas las variables o las dimensiones claves, ustedes aquí no solamente van a hablar qué pasó a nivel de fortalecimiento de capacidades y van a colocar una tabla con datos de los sujetos de derecho, si participaron, en qué tema les dieron, si la frecuencia, si ponen en práctica o no los conocimientos adquiridos, sino también tendrán que incluir de repente, según el reporte tal o según el informe tal o según la sistematización del programa, se logró comprender de que efectivamente los temas principalmente a los cuales asistieron fueron los siguientes, o que la participación era consistente o era frecuente. Entonces, algún dato de la fuente secundaria, algún dato del marco teórico, tiene que acompañar a su redacción. Ayer yo estaba revisando una tesis que hablaba sobre el tema del liderazgo y era una tesis de alumnas, las tres alumnas se hablaban mucho de liderazgo, de cómo el liderazgo en las personas ha ayudado a que se logren el cumplimiento de algunas acciones, porque no solamente se concentraron en recibir el aporte del programa, sino también esta postura, este posicionamiento del sujeto de derecho que se comprometió no solamente como receptor del conocimiento adquirido a través de un taller, sino también cómo organizaron a su comunidad, cómo los convocaron, cómo se conectaron, cómo se ayudaron entre sí, y eran ya algunos aspectos del liderazgo, e incluso ellos hablaban de liderazgo transaccional. Y yo les digo, bueno, han hablado de este tipo de liderazgo, pero en ningún momento han citado a algún autor en su redacción que ayude a comprender al lector de qué trata el liderazgo transaccional. Ay, se me ha ido. Entonces, si eso no está explicado en la redacción, ¿cómo puedo yo pedirle a un jurado, a un lector que comprenda a qué se refiere este tipo de liderazgo? A eso me refiero cuando les digo, cuando hagan esta redacción, ustedes tienen que mirar
qué tipo de información yo puedo jalar de mi marco teórico para que esto se pueda comprender mejor. ¿Qué podría yo comprender o entender como un agricultor conservacionista? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué se le atribuye conservacionista a un agricultor? ¿Por qué se le atribuye? Entonces, obviamente, tiene que ver con el tema del cuidado de los bosques, pero ahí habría que explicar. Debe entenderse, comprenderse que el agricultor conservacionista es aquel, y explican de qué trata. Entonces, el hallazgo yo lo fortalezco también con información de la bibliografía que he consultado, que he revisado, para que el hallazgo se pueda comprender mejor. Si en caso tenemos acá, ¿no? Si en caso tenemos la información tabulada en tablas, cuadros gráficos, aquí se copia la tabla, pero siempre teniendo en consideración que la información de esa tabla tiene que responder de manera directa. ¿Por qué digo si en caso tenemos la información de una tabla tabulada? Porque las tablas, los gráficos, las barras son recursos gráficos que ayudan a que el hallazgo se pueda entender mejor, pero no es una obligación que se coloque en la tesis. Es decir, ¿qué pasa si el alumno me dice, profesor, yo no quiero trabajar con tablas, yo quiero trabajar solamente con información textual? El tema es que si lo que hace la tabla es un poco canalizar el trabajo de campo, sacar frecuencias. Si yo entrevisté a 15, a 20, a 30 personas y yo no quiero trabajar con tablas, ¿cómo podría yo presentar las respuestas de las 30 personas en mis hallazgos? De repente trabajé la tabla y saqué que de los 30 entrevistados, 15 mencionaron esto, 10 mencionaron lo otro y 5 mencionaron lo otro. Podría trabajar solo con cifras, solo con cifras, pero teniendo una tabla o una barra o un gráfico ayuda a que el lector pueda comprender mejor el hallazgo, y cuando tenga la lectura ya va a poder encontrar esa direccionalidad que hay entre la tabla y lo que están ustedes describiendo y luego analizando e interpretando. Entonces, ¿no? Se coloca la tabla, que es un recurso tabulado y que además le va a permitir ya al investigador a describir los hallazgos. Ojo, porque primero describo, yo no interpreto de manera directa, primero describo lo que hay en mi tabla para poder comprender cuáles fueron los factores que contribuyeron al crecimiento de la asociación. Una de las primeras preguntas que se les hizo fue, ¿te ofrecieron a ti talleres de capacitación? En este sentido, los asociados mencionaron que sí, que el programa contempló 5 o 10 sesiones durante el año y que ellos participaban frecuentemente y que los temas fueron los siguientes. Entonces ya voy yo explicándole que encontré. Ojo, todavía no he analizado, ¿ah? Solamente he explicado el hallazgo. Lo he explicado, lo he descrito el hallazgo. Asimismo, y aquí viene la otra parte, ojo, asimismo se le consultó al equipo capacitador sobre los talleres que han desarrollado y mencionaron que eran 10 talleres que desarrollaron al año. Ojo, si han escuchado bien lo que acabo de mencionar, acabo de decir que el agricultor mencionó que habían 5 talleres al año. Y cuando ahora le estoy incluyendo la data del ejecutor, menciona que hubieron 10 talleres al año. Eso se tiene que mencionar como hallazgo. En algunos casos coincide lo que dice el beneficiario o el sujeto de derecho con el que ejecute el programa o el servicio. Entonces coincide. Entonces yo puedo decir, sí, efectivamente se mencionó y coincidieron en que se dio esta situación, etcétera. O todo lo contrario, mientras el sujeto de derecho mencionó esta situación, nos llama mucho la atención que el ejecutor mencionó otra situación. Para ello, hemos recurrido a una fuente secundaria donde le hemos dicho al ejecutor que nos comparta la información sobre los talleres, de repente la lista de participantes, para poder corroborar si efectivamente era tal como lo están mencionando. Es ahí donde ya comienzan a tallar en la fuente secundaria para darle peso y soporte a las respuestas que van encontrando. Ojo, hay tesis donde las posturas de los diferentes actores no siempre van de la mano y es totalmente válido, ¿ah? No es que esto esté mal, más bien suele ser muy importante que salga a flote esto que funcionó bien, lo que no funcionó bien, y en algunos casos cómo se cambia la figura, o por temor a que si yo digo la verdad me van a sacar del programa, me van a quitar la ayuda o voy a quedar mal, y a veces las respuestas no terminan calzando. Entonces se valora mucho.
Se valora mucho cuando el tesista demuestra en su tesis una mirada imparcial y una mirada crítica de cada situación. Esta discusión interna que va a hacer el alumno la tiene que explicar aquí. Efectivamente, esto funcionó por A o por B razón. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no respondió del todo a las necesidades de las personas porque ellos querían conocer de cómo cultivar, de cómo procesar, y el tema más bien estaba no relacionado a este interés que tenían. Entonces ya esta comprensión que tiene el alumno sobre el hallazgo y sobre la necesidad de la persona o sobre lo que se proponía a nivel de programa, ya lo pueden explicar aquí. Una tesis no es solamente un tema descriptivo, es un tema interpretativo a partir de los hallazgos que yo voy encontrando, de lo que yo he observado, de los recursos que tengo. No me puedo concentrar solamente en la postura del sujeto de derecho o en la postura del ejecutor. Eso no podrían hacer. Por eso es que cuando ustedes han ido a campo, no han entrevistado a un solo actor, han entrevistado a diferentes actores, al gobierno local, al funcionario, al representante de la parroquia, de la ONG, al líder comunal, a la propia comunidad, a los sujetos de derecho, al ejecutor. Han entrevistado a diferentes actores, al padre de familia. Entonces yo cuando yo comienzo a canalizar la información, siempre la primera información que coloco en la tabla es solo del sujeto de derecho, es solo del sujeto de derecho porque es el grupo más grande al cual yo entrevisté. Y cuando yo comienzo a describir la tabla, comienzo a describir la información del sujeto de derecho. Y digo, para responder a la pregunta X, se les consultó ABC. En esta misma línea también se consultó al equipo ejecutor y ahí copio la respuesta de algunos de representantes del equipo ejecutor. Asimismo, también se consultó a los padres de familia sobre y copian la respuesta del padre de familia para que a partir de tener esa mirada y esa respuesta del ejecutor, del beneficiario, del padre de familia, del líder comunal, yo ya voy a poder realizar un análisis integral, ¿no? Que está además puesto aquí. Y luego, ojo, y ya al final, cuando han finalizado todo eso, yo siempre sugiero que mis alumnos concluyan. Es decir, si yo estoy hablando aquí de este fortalecimiento de capacidades como primer punto, y yo ya puse la tabla, ya la describí, ya incorporé la opinión de diferentes actores, y ya comienzo yo a analizar teniendo una mirada integral, en ese análisis integral yo ya voy acompañando mi data, ojo, mi data con la información del marco teórico o de la fuente secundaria. Además de incluir eso, al final yo concluyo, por eso dice acá, pero la conclusión no la vamos a colocar como conclusión. Colocaremos, por ejemplo, se puede determinar, se puede demostrar, ojo, se puede identificar que, ¿no? Entonces, si mi variable era fortalecimiento de capacidades, yo podría colocar, con toda la información expuesta, se logra determinar que el fortalecimiento de capacidades que se impartió a partir de del programa, sí logró mejorar sus conocimientos y sí logró que en este caso, los socios de la asociación logren poder, producir en mayor cantidad y mejor calidad. Un ejemplo. Yo ya voy determinando, yo ya voy concluyendo. ¿Y en qué ayuda esto? Que si yo cierro este primer punto con esta conclusión, que no la voy a colocar como conclusión, colocaré se puede determinar, identificar, demostrar, etcétera, pero en el fondo va a ser una conclusión. Esta que estoy colocando acá, luego yo lo voy a colocar en mi capítulo 5 de conclusiones. Yo ya no voy a tener que preocuparme de decir, bueno, ¿y a qué conclusión llego? Porque yo ya la coloqué en mi redacción. Entonces, ¿y por qué estoy pidiendo aquí que no la coloquen como conclusión? Porque si ustedes colocan o si ustedes mencionan y dicen, ¿no? Se logra concluir que el fortalecimiento de capacidades sí ayudó, se logra concluir, el jurado va a decir, no, no, este no es capítulo de conclusiones. Tienen que pasar esta información al siguiente capítulo. Entonces yo siempre recomiendo que coloquen aquí la conclusión de manera implícita a través de estos términos para que tengan aquí este recurso para cerrar esta interpretación y esta misma conclusión la pasamos al capítulo siguiente y ya la tienen a la conclusión identificada.
Luego, luego ya en el capítulo 5 la podrán acotar, complementar, explicar un poquito más, pero ya van a tener la conclusión hecha. Entonces ya no es necesario volver a mirar la conclusión, porque incluso a veces el alumno se pierde, hizo una buena descripción y como no concluyó, al final termina sacando otro tipo de cosa que no necesariamente responde al hallazgo que tuvo. Señores, este es el tema central, lo tienen acá redactado, que también es lo mismo que está en la parte inicial, perdón, que está aquí, de este documento, que lo van a poder leer, lo van a poder explicar. El mismo procedimiento que he mencionado, acá está con otro ejemplo, que lo tienen aquí, ¿no? Cómo se presenta, la introducción, cómo vamos conectando la información, que acá están los momentos que les decía. Primero se describe, luego se integra la opinión de los otros actores, luego se comienza aquí a analizar y luego aquí se saca ya la conclusión, ¿no? Y luego hay que citar a las personas, ¿no? Yo les decía la vez pasada, ustedes utilizaron esta información para tabular, ¿no? Tenían toda esta respuesta de la persona, sacaron la idea principal o central para poder sacar frecuencias, pero pero ¿y qué hacemos con el resto de la información? Como por ejemplo esta información de acá que no se ha tabulado o que no aparece en la tabla, sí tranquilamente puede ayudar a su análisis y puede ayudar a manera de cita. Ustedes van a ir mencionando, ¿no? Se logra determinar que el programa sí funcionó, pueden incluir alguna de estas citas que tranquilamente va a acompañar a su redacción. Esto que está aquí, también ya comienza aquí la explicación con otro caso que lo hemos visto ahora en toda esta sesión. Señores, los escucho. Yo dejo de compartir pantalla para escucharlos. Quiero por favor que me hagan todas las preguntas necesarias que no haya quedado claras. O por lo menos si quedó claro, menciónenme que todo se comprendió, que todo se ayuda. Aquí tomo foto de la asistencia. Un ratito. Está claro, profesor Javier. Habría Ya es. que reformular considerando a lo que hemos trabajado con usted, ¿no? Las variables y Exacto. también ver los indicadores, ¿no? Para poder medir. Los indicadores van dentro de la tabla o dentro del gráfico, recuerden, porque el indicador es el hallazgo, ¿no es cierto? Ustedes de repente preguntaron, los temas que ustedes recibieron fueron importantes. El indicador es tipo de temas, ¿no es cierto? Recuerden que las preguntas de su instrumento son sus indicadores y esos indicadores están ya tabulados o en la tabla o en el gráfico o en la barra o en el recurso que ustedes utilizaron. Entonces, los indicadores están ahí, pero sí, está muy bien que incluyan, como dice Jeremías, los indicadores. Por supuesto que sí. Tiene que notarse eso en su redacción. Gracias. Luis Alberto, Trinidad, Andrés, Luzmila, ¿todo bien? Erich, ¿todo bien? Sí, profesor, estaba viendo de repente la primera parte que había estado avanzando, perdón, del capítulo 4 que había estado tratando de hacer, porque sabía que se venía, y sé que la triangulación va a ser demora, si me he demorado no sé como cuántos días para poder hacer la primera pregunta, y estoy viendo que me faltan algunas cositas de acuerdo a lo que estaba justamente usted mencionando, ¿no? Entonces, para poder brindarle algunos ajustes. Ujú. Perfecto. Miren, de eso se trata las asesorías, de, digamos, de dar estos recursos y de lo que ustedes de repente necesiten una mayor explicación, con toda confianza, háganme todas las preguntas ahora para que puedan seguir mejorando su documento de tesis. Yo lo que busco son cuatro cosas. Lo primero es que tengan ustedes la claridad de la información en sus preguntas, en sus variables, pero ustedes tienen que estar, digamos, seguros de eso. Esta es mi pregunta y esto es específicamente lo que yo como investigador quiero demostrar. Lo primero. Lo segundo, que cuando pasamos esta información al capítulo de los hallazgos, tengo que tener la garantía y la certeza de que esta información sí o sí va a responder a mi pregunta de tesis. Lo segundo. Lo tercero, que esa información que ustedes están colocando, producto de las entrevistas, de las encuestas, del focus group que realizaron, va a estar acompañada de la bibliografía, de la fuente secundaria, de las respuestas de los diferentes actores.
Y cuarto, que ya todo esto se cierra con una conclusión. Pueden sacar si quieren alguna más, alguna conclusión que ayude a cerrar el tema que han hecho para que luego simplemente hagan un copy-paste y eso lo van a pasar al capítulo 5 que ya es conclusiones. Buen día. No, Luzmila, buenos días. le agradezco de verdad porque hoy día también, para nosotros, digamos, ha permitido acentuar un tema que era de las variables, ¿no? Trabajábamos, justo ayer con Andrés ese tema de los indicadores y nos ha quedado claro también lo que usted ha precisado hoy día. Y bueno, un poco ahí discutíamos también, bueno, más que discutir, conversábamos con Andrés el tema de centrarnos en la persona, ¿no? A veces, muchas veces, miramos desde otro enfoque y al final lo que se busca es que haya resultados positivos en la persona, ¿no? Y bueno, el día de hoy te escuché también con mucha atención y nos da más luces también para seguir, trabajando el capítulo que corresponde. Más bien, gracias, profesor. Voy a estar atento yo, como saben, hasta el día martes para recibir sus avances que tengan, no se preocupen, porque yo el día jueves ya tenemos ya las asesorías programadas, ¿no? Comienzo a las 7 de la mañana con Jeremías, luego a las 9 de la mañana y 20 con Luzmila y con Andrés, luego a las 12:20 con Erich, luego a las 3 de la tarde con Luis Alberto y luego a las 4:20 con Trinidad. Entonces ya tienen también ya sus asesorías para el día jueves 13. Yo voy a compartir ahora el documento que les he presentado y también la grabación. A veces demora unos 8 o 10 minutos en llegar la grabación, pero no me voy a levantar hasta que logre yo enviarles eso en un momento. No sé si tienen alguna pregunta más o señores, cerramos aquí la clase conjunta. No hay parte, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, muy buen domingo con todos. Un fuerte abrazo y estaré atento a recibir sus documentos. Que tengan un buen fin de semana. Sí, profesor, Gracias. Gracias, discúlpeme, profesor. yo le Buen había día. mandado, yo le había trabajado, bueno, a veces el hacer la triangulación lo he visto que es complicado. Había avanzado solamente una pregunta de las cuatro que tenía. Ujú. Entonces, ahora con todo lo que usted ha indicado, yo el día lunes le estoy enviando por lo menos uno de los avances para que Solamente de pueda la ver. pregunta uno, mándeme. Solo de la pregunta uno de tesis. Sí, de la pregunta uno de tesis, para poder Exacto. completar, porque me faltaba, ya ahora estoy viendo que me falta de repente una variable, que había tomado en cuenta una, pero me faltaba la otra. Ujú. Perfecto. Voy a estar atento. Ya, ya, profesor, mil Bien. gracias. Cuídense. Buen fin de semana. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego.